Daf Mem Bet. Comenzamos las últimas líneas del Amud anterior. Shelosha lekuhot mistarefim. Si tienen tres compradores, juntamos un con otro para 3 años de Hazaka. ¿Qué significa? Estudiamos que Toanim la loquea. Un comprador que tiene Hazaka y le argumenta, compré de fulano. No dome araer de aquel que está reclamando. Ahí falamos, si ten prueba que ese fulano ficó un día en ese campo, ya él tiene hazaka. Hazaka es válida. Entonces ven Reuben a reclamar, ese campo es mío. Y él dice, él compré de Shimon, mas Shimon compró de Leví, y Leví compró de José. Cada uno ficó humano. Entonces por un lado él lo queda. Y tiene hazaka, él humano, mas ficó un año con el comprador anterior y otro año con el primero comprador que él compró de José. Esa hazaka es válida, ya que tienen documentos que comprueban esa transferencia de propiedad de un para otro. Oh, muy bien. ¿Qué hidush? Si tienen documentos, tienen documentos los dos últimos. Mas la primera compra de aquel que compró de Reuben no tiene documento, porque ya pasaron 3 años. Entonces, él perdió documento, mas los otros tienen documento porque no tienen 3 años. Precisa mostrar un documento para comprobar que se trata como si fuese la misma persona. Ahí me está refiriendo. Bekulam bishtar. Eso que fala Rab. Kulam lav davka. Los tres, menos el primero. Dice Meforash Rashbam. Que el primero no precisa mostrar documento porque si no peshita. Como usted bien preguntó. Odia Rashi. Bekulam bishtar. Rashbam. Ashene lekuhot haronim kae. Está se refiriendo a los dos compradores últimos. Abalokea Rishon Shelakah mina me'araer. Malanul shtaró. El primero comprador que compró de aquel reclamante ahora, ¿para qué precisamos ese documento? Dimiesh lo shtar. Peshita de Niajole Araer. Si ya tienen documento, ni estamos hablando. Toda hazaka es sin documento. No tienen documento, mas ya pasaron 3 años de esa compra. Dice que Mara, le membra de Sabar Rab, Shetar, Itlekala, Be'edim, Letreukala. Rab faló que precisa de documentos de esas últimas 2 compras. Mas si él compró sin documento, puede ser que compró con testimonios apenas. Eso no es suficiente. Y lo mistaref. ¿Por qué? Porque Edim Letreukala. No todo el mundo sabe que fue comprado. ¿Para qué precisamos de col? Para que aquel que reclama no diga, oye, yo vi que está mudando de personas. Cada uno fica un año en el meu campo. Por eso no fiz maha. Porque vocês medo están demostrando que están con medo de hacer una hazakan normal. Entonces no era necesario yo reclamar. Mas si tengo un documento de compra o dueño anterior que reclama ahora, él sabe de eso. Sabe que tiene relación entre los tres. Un vendió para otro. Entonces, si es una hazaká normal, me hazaké que me hazaké inche. No puede ver que ustedes están con miedo. ¿Qué miedo? Ten compra. Y eso, a través de documento, o mearaer, o dueño anterior fica sabiendo que existió una compra, por eso debería reclamar. Mas si la compra fue sin documento, con Edim no es paliam, no tiene una divulgación, mejor que tengan 2 testimonias, y por eso, o me hará tiene un argumento, no reclamé porque ustedes están con miedo, tanto es que se pasan de un para otro campo. Entonces, a Hazakan no es válida, no me estaré. Eso estamos deduciendo de Rab que faló que precisa documento. Entonces pregunta, tenemos una contradicción.
Veja amarra la mujer sadebe edim. Aquí vamos a hablar ahora un caso muy importante que ya fue citado en una regla, un principio para todos ellos. La mujer sadebe edim gobe menechasim meshubadim. Alguien que vende un campo con testimonios, quiere decir, no tiene documento, mas él vendió y todos los testimonios no venda. Él tiene derecho a cobrar de meshubadim. ¿Qué significa? El comprador tiene un campo. Si aparece un creador del vendedor y ese campo está hipotecado, porque la dívida existía ya antes de esa compra, entonces tiene derecho a pegar ese campo. El creador está antes del comprador. Você compró un campo hipotecado. Muy bien. Ahora, el comprador normalmente tiene garantía. Él compra con garantía, con la harayut. Y mismo que no está escrito en el documento, estudiamos el Baba Metzia Daf Yud Gimel, la harayut, ta'ut sofer. Si no está escrito, nos consideramos que el sofer es que se debe escribir. Porque la misma lógica que antes, al final del shiur falamos, lo shade zuze bichde, ninguém joga su dinero a toa. Antes falamos para otro asunto. Ahora él va a comprar sin garantía, si está pagando, él quiere un campo con garantía. Que dice, si ve un creador, él tiene derecho a reembolso del vendedor. Entonces, dice Rab, mismo que le compró sin documento, el creador tiene derecho a pegar ese campo. Y no vamos a hablar ese campo que no tiene documento. ¿Cómo él va a saber? Dice la Shaba, la mujer se debe decir, que ver a la bajarayuto. Fue vendido con garantía. Gobe halokeach min la mujer, afiru min nechasim sheshividu mishke. Ahora estamos hablando en relación a esa garantía que tiene el comprador del vendedor. El creador, certeza, puede pegar. Bajo pega, está hipotecado ese campo. Independiente de cómo fue vendido. No importa, la dívida ya existía. Ahora, cuando va a cobrar el comprador del vendedor, ya que no tiene documento, podríamos decir que no tiene derecho a cobrar del vendedor, son de bienes libres que el vendedor tiene. No de bienes que el vendedor vendió. Si no tiene bienes, tiene meshubadim, porque él vendió todo. Él tenía ahora de mí a comprar, más después vendió. Eso normalmente es meshubad, mas si no tiene documento, él compra sin documento, podríamos decir, aquellos compradores posteriores no sabían que tienen una garantía sobre eso, porque no tienen documento. Dice Rab, puede cobrar meshubadim. Quiere decir que a Edim traes un call. Si no tiene una divulgación, ¿cómo va a tener derecho el comprador a pegar de meshubadim? Entonces tenemos una contradicción. Acabamos de hablar que son documentos que hace un call. Y por eso me está refiriendo interés de Kuhot con documento. Con Edim no tiene call. Si no tiene call, no debería cobrar el meshubadim. Responde a Gemara, Atam le Kuhot inu afsidu anafshayu. La es diferente. Aquellos que compraron del vendedor, está cierto que ese campo que están comprando ya está hipotecado para aquel que compró antes. Mas aquel que compró antes fue sin documento. ¿Cómo ellos van a saber? Deberían pesquisar. Si você pesquisa, acha. Porque tiene testimonios. No fue oculto totalmente. No es que debería. Pesquisa, afirmativo. Es, no debería. Como diciendo, si você no pesquisó, esto você tiene culpa. Y no ha sido anufshayu. Quiere decir, a chance existía, posibilidad de você tenía. Está cierto que no tiene documento que se espalhe automáticamente, mas tiene testimonios y quien precisa, para no tener un prejuicio, están a sus manos pesquisar, ir atrás. Por eso que cobra de meshubadim. Mas en relación a Maha'a, no es suficiente eso.
para falar para Doña, ¿por qué você lo majita? Ele va a falar, eu vi que cada só fica un año y pasa para otro. Y no compraron con documentos, son con testimonios. Eu não vi de eso. Entonces, no fue necesario hacer majá. No vamos a pedir para él, pesquisa. No es obligación de él. Él no está comprando No nada. está comprando para tener esa responsabilidad. Entonces, por eso que no es válido esa hazaká cuando la compra fue sin documento. Umi amará bají. ¿Será que Rab dice que en relación a Meshubadim, cuando ya tienen testimonios, ya cobra de Meshubadim? Porque le tenía posibilidad de averiguar. Vehatenan, amalve Havero Bishtar, Gobe Mechasim Meshubadim. Aliede Edim, Gobe Mechasim Berehorim. Eso también es una base del Talmud. En relación a dívidas, si pidió un préstamo con documento, entonces ya sabemos que el acreedor tiene derecho a cobrar de Meshubadim, de bens que el deudor vendió. Eso es llamado hipoteca. Mas si fue un préstamo sin documento, con dos testimonios, el acreedor tiene derecho a cobrar su dívida de cualquier bien que haya en las manos del deudor. Bene Horim, que si bens libres, sea dinero, sea propiedades, mas no de bens que él vendió. ¿Por qué? Porque ahí falamos. Aquel comprador que compró del deudor no sabía que está debiendo dinero porque no tiene documento. ¿Por qué no? Você fala que averigua si tiene testimonios. Entonces, a lo mismo, de la misma forma que falamos, a mujer Beedim cobra Meshubadim, también Marbe Beedim, ¿por qué no? Ve que tema Rab Tanau Palig, sí, você va a responder. ¿Qué pregunta esa? Você me está preguntando contra Rab da Mishnah. Rab es un Taná, como vimos ya en Ketubot, Afjet, y en muchos lugares, que Rab tiene fuerza de un Taná y tiene poder de discutir con Mishnah. Putaná o pligue. Entonces, no va a ser pregunta contra él. Él sustenta, así como faló Rab, a mujer Bedim, Gobem Meshubadim, también Malbe Bedim, Gobem Meshubadim, va a falar Rab. No es verdad. והרב ושמואל לאמרת הרביו, מלווה על פה, אין הגובה, לא מן הראשים ולא מן הלקוחות. El propio Rab faló, junto con Shmuel, no final de Masejet, una dívida oral, Beal Pe, que dice que no tiene documento, más tiene Edim. No tienen derecho a cobrar ni de los herederos, ni de lekujot. Nos asunta aquí el lekujot. Que si los compradores, de aquellos que compraron campos do devedor, no tienen derecho a cobrar o creedor, porque eso es Meshubadim, y no tenía documento para verificar sabiendo de eso. Verbal. Es verbal. Entonces, de nuevo, estamos viendo que él no discute con la Mishnah. Rafa habló exactamente como la Mishnah. No dice el Eidim. Más hablamos. ¿Verdad? Que tiene Edim. Al P, que dice no tiene documento. Eidim tem. Más Edimtem. Edimtem. Entonces, como la Mishnah está escrito, que Amalve Be'edim, luego ve Minalekujot. Ahora, ese otro din, que luego ve Minayorshim, eso es un punto que tiene más loquet. Que dice, él, o creador, le prestó dinero con testimonio, sin documento. Y ahora el devedor falleció. Y están los hijos que heredaron campos. Está diciendo aquí Rab que no cobra a los hijos. ¿Por qué no? Eso no es un asunto de hipoteca. No fue vendido. Una herencia es natural. Dice Rashbam Shah aquí que en ese alajá no es como, en ese punto no es alajá como Rabbi Shmuel. Mirbe arpe gobe benayoshim. Porque ahí no precisamos call. No necesita divulgación. Si murió el devedor, cuando los hijos heredan, tienen obligación de pagar la dívida de su pai. Esa es alajá. En relación a Yoshim, gobe mena Yoshim. Mas mina lekujot, lo gobe. Todo eso es un masudiano final de Masejet. De cualquier forma, tenemos contradicción en Alpe. Cuando tienen Edim sin documento, en compra se dice que cobra el Meshubadim. En dívida dice Rab que no cobra el Meshubadim. ¿Cuál es la diferencia?
Responde a Gemara. Milve azevine karamit. Você está preguntando de una dívida contra una compra. Milve ki kayazif. בצנעה כיזיף, כי איך ידריזו לנכסה עלה. זבינה, מן דזבין, נראה בפרס הזבין, כי איך ידריפוך לקלה. Existe una grande diferencia. Mismo sin documento. Alguien que pide prestado dinero, él no quiere que sea divulgado. Él trae testimonios, mas todo de forma discreta. Entonces, ¿y por qué discreta? No es bom que las personas sepan que él está necesitando, que está sin crédito, porque en la hora que él va a querer vender algún campo, van a ofrecer menos dinero. Él está precisando, va a bajar los precios. Para que no desvaloricen sus bienes, él no quiere divulgar. Por eso, mismo que alguien quiera pesquisar, ¿será que esa persona debe dinero? No va a llegar. Porque el Sedim ya tiene esa orden de guardar el secreto. Sigilo. ¿Y sus válidos, ese Eidim así? Vale, él no tiene obligación de divulgar. Ellos testimoniaron en préstamo. Ahora, para asuntos directamente de préstamo, que no pueda negar, después el deudor va a decir, no te debo, aquí tengo testimonios. No puede hablar, no debo. Para eso adianta. No puede hablar para ti porque tiene dim. Mas la verdad es, para ti puede. No puede hablar, vos no me emprestó. Porque tiene testimonio que sí emprestó. Mas si le dice, yo pagué. Ahí tenemos una regla. Amalbe, bejaver, obedim, no salirle por obedim. Vamos a tener en esa subida. Que no es obligado a hacer el pagamento en la frente de testimonios. Mesmo que el préstamo fue feito en la frente de testimonias. Por eso, para ti existe. También Rashban trae eso aquí. Mas los Sedim adiantan para no negar completamente lo ayude Barim Meolam. Ahora, en relación a una compra, quien compra sin documento, más con testimonios, él sí quiere divulgar. Quien compra, befarecia sabin. Él vende o compra en público. Que eje del ipuk le cala para tener esa divulgación. Así las personas saben que él vendió un campo y los próximos, si alguien va a prestar dinero, ya sabe si tiene o no tiene campos, a quién pertenece. Que si no tiene motivo para ocultar. Por eso, faloraba, mojesa de bedingo, porque él puede llegar a esa información, ya que tiene testimonios. Y no fue feito de forma discreta esa compra, a diferencia de una dívida. Ahí en dívida, testimonios no tienen col. Precisa de documento para tener col. Y por eso no cobra meshubadim o comprador. ¿Cómo iba a saber que él debía dinero si no tenía documento? Tano Rabbanan. Achla ha'av shana ve'aben shtayim. La Mishnah falamos, Haba mishum yerusha eno tzarich ta'ana. Un figlio heredó un campo y él tiene 3 años de hazaká. O figlio comió frutas 3 años. Después viene alguien a reclamar, ese campo es mío. Y él dice, no sé, yo heredé de mi papá. No sé si mi papá compró de vos o no. Ahí falamos, Toanim, nos argumentamos a favor de Yoresh que el papá compró. Si probar que moró un día, ¿no? Eso, si probar que moró un día. Como antes falamos, exactamente, no precisa ta'aná, mas precisa reaya. Muy bien. Complementando eso, dice Baraita. Opai comió frutos de ese campo durante un año y tiene testimonios. Murió, Ofilia heredó y comió 2 años. O ha'av shtayim ve'aben shana. Opai comió 2 años y Ofilia 1 año. Ha'av shana ve'aben shana ve'alokeach shana, arezo hazaka. O Opai comió 1 año, después Ofilia 1 año. Después ese filio vendió
según lo que falamos, con documento, y más un año teve hazaká o lokeach, y agora vem alguém a reclamar desse lokeach, que você faz no meu campo? E ele diz, eu comprei de um filho, eu tenho hazaká de um ano, tenho testemunho de hazaká do filho de um ano, e mais um ano do pai. Mistarefim, juntamos y ten hazaká de 3 años. Le membra de lokeach y tlekala. Entonces deducimos que quien compra existe col para nos falar que mistarefim. Como nos dicen, ¿por qué Omer no fez maha'a? Porque él vio que está mudando de propietario, por eso no fez maha'a. En relación a pai y filho, no puede falar eso. No es mudanza, es una heranza natural. Mas cuando vio que el tercero año ya tiene otra persona, si fue comprado con documento, él ya sabe, fue una compra, entonces no es nada anormal, él debería limhot. Mas aquí no dice que tiene documento. Entonces por eso pregunta, ¿será que ese comprador, você considera que tiene col? Ya Odonio también va a saber de esa compra y por eso debería limhot. Por eso que mistaref. Urmini, preguntamos de otra baraita. Por que trouxe o caso 1 ano e 2 anos, 2 anos e 1 ano? No caso do pai e do filho. No, para dizer, es la misma cosa. Podríamos pensar tal vez que tiene que tener mayoría de un o de otro. No, si es de la Mishnah de falar, al principio hay que mistaref. Urmini, החלה בפני האב שנה ובפני הבן 2. בפני האב 2 ובפני הבן שנה. בפני האב שנה. בפני הבן שנה. בפני הלוקח שנה. הרי זו חזקה. Parece igual, mas es un caso inverso, esa baraita última. Está hablando bifne ha'ab, no que Opai comió un año. Opai era el dueño anterior. Y veo a alguien exik en un campo que era de Opai, y Opai lo majó durante un año. Después Opai murió, y esa persona que no sabemos si compró, continuó comiendo en el campo, más un año, bifne ha'ben, que dizer frente ao filho, que agora o dono, mas ele não maha. E o terceiro ano foi um comprador, o filho vendeu, mas todo foi vendido sem tomar posse do campo. O campo está na posse de alguém, que já ficou 3 anos. Diz Shae Hazaká. Mesmo, aqui o que mudou foi os proprietários legais, mas quem está no campo ficou a mesma pessoa 3 anos, es hazaká. Ahora, ¿por qué? Y sacatah lokeach itlekala el leja maha gedramizo. ¿Por qué vos decís que aquí no te maja? Está cierto, Opai lo maja durante un año, después Ofilio lo maja. Pasaron 2 años, Ofilio vende su campo. ¿Qué mejor demostración que él Odonio? Ya vimos un caso atrás, que no te maja mejor que você vender ese campo. Está demostrando que você é o dono. Bishlama, si você diz que quien vende sin documento no tem divulgación, entonces no sirve como maha. O Mahzik no va a saber de eso. Mas si você diz que, como falamos, cuando hay una compra, a filo con Edim sin documento, ten call, entonces, él le jamás haga de la misma. Entonces tenemos una contradicción. La primera baraita que vos dice que mistaref, que dice que ten col. Entonces si ten col, ¿por qué no sirve como maha'a esa venda que Ofilio vendió? Amara papá, quitani ahí, bemojer, sadotab, stam. Esa compra última que Ofilio fez para un loquea en el segundo año, no fue de ese campo específico, él vendió todos sus bienes, incluido ese campo. Entonces aquel Mahzik escuchó que vendió campos en general, mas no sobre ese campo que él está comiendo frutos. Entonces no vio necesidad de limhot.
¿Qué dice? Eli, no quería obedecer. Eli está comiendo frutos. Eli dice, obviamente, que compró campo y perdió documento. Estamos diciendo, ¿por qué no anulamos esa hazaká o fato de ser vendido? Ya que Ofilio vendió campo, él jamás hagan eso. Eso es cuando una compra con divulgación. Aquí le vendió muchos bien juntos. Eso no tiene divulgación sobre ese campo para que el dueño se cuide del documento. Ahí podríamos hablar. Está viendo, él vendió. Eso es más, cuida los documentos, más un tiempo. Ya que no vendió en forma específica, eso no es considerado majá. Dice el Rashbam, él vendió todos los campos que heredó de su padre y le está vendiendo para otro. Así le faló. O que heredó de mi padre te vendo. Según esa respuesta, mismo con documento. Porque no está escrito cuál el campo está siendo vendido. Siempre falamos, documento tem col. Mas agora no estamos falando que a filo Edim tem col. Mas ya que vendió todo, ¿cómo va a saber o Mahzik que ese campo está siendo vendido? No está escrito en el documento. Matinitín. Mishnah Nova, y esa es una Mishnah, podemos considerar más un Perek. Es una Mishnah con 14 dapim. Que dice, la próxima Mishnah solo aparece no final del Perek, Daf Nun Vav, más que la primera. Entonces, dice que es una Mishnah muy importante que tiene mucho de que hablar. האומנים והשותפים והאריסין והאפוטרופין אין להם חזקה. Humanim, un profesional. En ese primer caso no es hazaká de campos, porque un humano él trabaja con objetos. Él recibió una mesa para concertar, una ropa para lavar y devolver. Él no puede argumentar ese objeto es mío. Nos falamos una regla que kol mashetaha diado shel adam shelo. Eso es una hazaká. Alguien que tiene un objeto puede falar es mío. Alguien reclama, no, yo tengo prueba que será mío. Él compró de vos. O fato que está conmigo, si es metaltelim, no preciso 3 años. So a pose es prueba. Mas en humano, todo el mundo sabe que es profesional y trabaja con eso. ¿Cómo va a hablar? Oye, esa ropa está conmigo, que dice que compré. Sabemos que vos recibe objetos para trabajar. Por eso no puedo argumentar sobre ese objeto que vos compró. A filo con Tana, lógico, siempre con Tana. Él argumenta que compró todo en el anterior. No es válido. Shutafim. Ahí sí pasamos a hablar de campos. De hazaká de 3 años. Tienen socios en un campo. Y uno de los socios ficó con pose en el campo entero durante 3 años, comiendo frutos. Y él después argumenta, yo compré de mi socio, aparte de él, y tanto es que yo comí frutos del campo entero, no es hazaká. ¿Por qué? El costumbre, vamos a ver en la Gemara, que socios dividen de esa forma. No necesariamente comen 50% cada año. Uno come 3 años y otro come 3. Uno come 5 años y otro come 5 años. Ya que sabemos que eran socios, no puedo argumentar. Él compré de mi socio y aprueba que comí frutos 3 años de todo campo. Aris, la misma cosa. Aris es claro, ya vimos atrás que puede argumentar. Le perot orativo. Ele não pode falar que o cara não pagou para mim, eu peguei em dívida. Eso es otra cosa. Ahí él concorda que fue vendido. ¿No? Él vendió, no entendí. Eu trabalhei aqui, o cara não pagou, eu peguei em dívida. Do sócio? Você fala de humano, de humano. Vamos ver, por exemplo, De humano você fala? Pode ser o Não, o não, ele não falou do humano. Eu estou falando do caso do Ari. Aris. Então, vamos, Aris que, como vimos, arrendatario. Vimos en Pereca Mecabel, él recibe un campo por un tiempo, trabaja, come frutos y divide un porcentaje. Entonces, él pasó 3 años como arrendatario. Después él argumenta, ese campo mío, yo compré
y aprueba que comí frutos 3 años. Dice a Mishnah, no puede argumentar, porque sabemos que él entró como arrendatario. Ele Entonces, não pagou a parte. ele tem como entrar, não é uma prova, Ele tem que pagar. porque ele O invadiu o arrendatário campo que tem é pagar, não dele. O arrendatário entra e tem que pagar uma coisa pro dono da pessoa. Aqui não tem dívida. O arrendatário come frutas e dá uma parte para o dono. E o Imnan, o que ele faz? Eu dou para você lavar o tecido. Se não pagar, tá certo? Ele pode segurar o Mas ele objeto. falou, ele não Mas pagou agora pra está mim. dizendo outro argumento. Ele não está dizendo, você não me pagou, por isso fico. Não, ele diz, não, esse objeto é meu, eu comprei. Eu comprei porque E ele isso que pagou. diz, isso não é. O fato de ter posse do objeto não prova que é de você, porque você é um profissional que recebe objetos Isso todo vale dia. para ele, se ele falar que ele não pagou para mim, vale isso daí? Ele não pagou para mim no tecido, eu fiquei com o tecido, acabou. Ele tem que pagar. Claro, isso vimos em Baba Metzia, que ele pode segurar até ser pago. Isso é válido para É ele. válido, é válido. Ele está mugzak. Quando está mugzak, ele pode falar, eu não te vou dar até você não me pagar. Tem direito. Existe um din que לא עביד איניש דילן לנפשי. Estudamos en Baba Kama Dav Havzai. Y consta en José Mishpat Siman Dalet. Que a pessoa não pode elevar a lei com suas próprias mãos. Por exemplo, ele sabe, fulano me deve dinheiro, então eu vou lá e pegar um objeto dele. Não, vai o Bedin. Talvez ele tenha argumentos por que não te paga. Você não pode, A força. a força, Fazer justiça fazer com as próprias justiça mãos. com próprias mãos. E diz os Pirkei Tshuva, afilo que você já tem um objeto dele, ele te deixou um depósito com você, independente daquela outra dívida que tem. Aí você quer dizer, vou aproveitar, não vou dar isso para ele, Devolver. até ele não me pagar outro litígio. Isso você tem que ir para o Bedin. E não pode segurar um objeto que recebeu como picadão, que não tem relação com outro assunto. Que el mesmo Muzak tem que devolver y después fazer o din. Mas eso es otro asunto. Apotrofín, administradores, tutores de Yetomim, lógico que eles estão no campo dos Yetomim durante um tempo e não podem falar, nós compramos deles, tem um hazaká de 3 anos, porque é sabido que são tutores e ele tem direito a entrar no campo, por isso não pode argumentar. Que se a posse não é uma prova que ele comprou. לא לאיש חזקה ונכסה אשתו. O marido come frutas dos bens da esposa, de נכסה מלוא. Eso es una de las tacanas de Jajamim. Pero תחת פרקונה, en Masejet Ketubot, דף מ"ו עמוד ב'. Agora, ele vai falar, eu comi frutas 3 anos do campo de minha esposa, eu comprei dela. Não pode. Que prova é? O que comeu tinha o direito de comer, mas isso não prova que querem o campo próprio, o capital, é da mulher, não dele. Isso é tão pechita que alguém vai perguntar, nem precisa falar. É óbvio. Todo que está autorizado a tomar posse, então lógico que o fato que está no campo não é prova que ele comprou. Velho la isha hazaka benixé bala. Também é o inverso. Ainda mais o inverso. Ainda mais pechita. Porque a mulher está comendo frutos do campo do marido. Lógico que o campo é do marido mesmo. Não tem divisão de bens pela Torá. Agora, ela vai argumentar, eu comi frutos 3 anos, então é meu porque eu comprei de meu marido. E perdi o documento. Não pode. Porque é comum a mulher comer campos, já que o marido está obrigado a sustentarla. Então, pode ser que o marido fale, come frutas do meu campo. Esse é o sustento que A está mulher dando. pode documento. comprar a propriedade do marido? Pode comprar com documento. Stam pode comprar? Sim. Por que não? Está escrito que aí tem uma sugia, vamos ver aqui. Kol ma shekana isha kana bala. Então, que adianta que compra ela do marido? Mas aí o marido vai ter que falar uma frase. Al menos she'en li reshut baem,
como si alguien da un presente para la mujer. Si el marido fala, o si es vendido con condición que el marido no tenga derecho en ese bien, ahí es válido. Mas eso es una subida aquí también, sobre o presente o venda que la mujer compra del marido, como es feito. Velo la ab, benixea ben. Velo la ben, benixea ab. Un pai como filio acostumbran a dejar a un comer del campo de otro. Entonces no tienen argumento de hazaká. Bame de barim amurim bemaxik. Entonces eso va sobre todo a Mishnah. Y no sobre esa Mishnah, sobre todo Perek. Todas las hazaká citadas hasta ahora, estamos hablando de hazaká de 3 años, que le argumenta que compró. Ahí tiene que tener una ta'ana, ¿cierto? Mas existe hazaká de un kinyan. Alguien que compra un campo puede adquirir bekese beshtaru behazaká. Aval benoten matana, mas alguien que recibe un presente y le va a hacer hazaká para kinyan. O ajim shehalku. ¿Por qué fala ese tipo de presente o heranza? Porque no tiene dinero para pagar. Si compró un campo, normalmente cuando paga ya adquirió, no precisa hazaká. Mas existe transacciones sin dinero, como un presente, heranza, y los hijos dividen entre ellos. Y un tercer ejemplo que toma poses sin necesidad de pagar, un ger que muere y no tiene herederos. Kola kodem zahá, todo quien pega los bens de ese ger de convertido es de él y ben. Naal, Begadaru, para Askol Sheu, Arezo Hazaká. Entonces, ¿cuál es la Hazaká para hacer kinyan? O abrir o fechar una puerta, o hacer una cerca, o parar, o abrir una puerta para entrar en ese campo, Kol Sheu, afiro o mínimo, Arezo Hazaká. Y no precisa 3 años. Eso, no precisa 3 años. Eso que dice Mishnah. Para Hazaká do kinyan no precisa 3 años. 3 años es para hazaká que no es un kinyan. Eso es una prueba que você compró. E como que ele vai provar que ele recebeu de presente? No, en eso no tenemos divergencia nenhuma. Ninguém discute. Él recibió presente. Mas tem que hacer un kinyan Então, para quem que adquirir. está... Nafkamina que o doador puede falar, agora quiero dar para otra persona. Ele tem direito se ainda não fez o kinyan. Ele deve dinheiro. Ele deu um presente. Ah, es otra cosa, está hipotecado. Si debe dinero y da presente, afilo que fez hazaká, ve o acreedor y pega. Porque si afilo cuando vende está hipotecado, con shiken presente, Então, para que serve o Hazaká para ele? si no tiene dívidas, entonces es un presente. A hazaká es la manera de adquirir. Você que dice, que adianta, que muda, que ahora él no puede dar a otro. Você dio para mí, eu já fiz kinyan. No puede mudar. Vimos en Perek Rishon de Baba Metzia eso. Que a veces alguien escribe un documento para Reuben y después para Shimon. Entonces, ¿quién tiene prioridad? Depende de quién fue la data anterior. Porque el documento es el kinyan. Aquí no tiene documento, entonces ¿qué hace hazaká? Gemara. Abúa de Shmuel Belevi Tanu. Shutaf en lo hazaká. Bekol shiken uman. Opai de Shmuel y Levi, cuando estudiaron esa Mishnah, no tenían la palabra humanim. Para ellos, la Mishnah comenzaba a shutafim, bearisim, apotrofim, en la hazaká. Entonces, eso que distanu, ellos estudian la Mishnah, shutaf no ten hazaká. No está escrito human, va a ser kol shiken human. Que no te hazaká sobre el objeto que él trabajó sobre eso. Shemuel Tane, Uman en lo hazaká. Aval Shutaf, yesh lo hazaká. Shemuel tenía girsar la Mishnah Uman y no Shutaf. Estaba escrito para Shemuel, Haumanim, Bearisim,
pura la palabra shutaf. Entonces, un man, está escrito en la Mishnah, que no tiene hazaká sobre ese objeto. Y shutaf no está escrito, porque sustenta que shutaf sí, un socio que tomó pose del campo entero y comió frutas, puede falar, él compró de mi socio aparte de él. Veas da Shemuel le tame. Shemuel que sustenta que un socio tiene hazaká, sigue esa línea de él. Llama Shemuel. Shemuel faló 3 alajos sobre socios. Ashutafim, mahzikim, ze al ze. Socios pueden tener hazaká un sobre otro. Si ficó un de ellos 3 años en todo campo, puede argumentar, él compró de mi socio. Vamos a ver cómo discute con la Mishnah. No discute, él tenía girsá diferente. Para él no está escrito en la Mishnah Shutaf. Vamos a ver también que no en todo caso, depende del tipo de costumbre que tenían esas ciudades. Segunda ley de socios, Me'idin ze al ze. Un socio puede testimoniar a favor de otro socio. Es decir, Reuben y Shimon son socios. Y alguien tiene una reclamación contra Reuben, particular, no sobre la sociedad. Shimon puede ser un testimonio a favor de Reuben. La Gemara sobre eso va a preguntar en la subida de Amaná, que comienza la subida de Nogea Be'edut. Aparentemente parte interesada. Un testimonio no puede ser parte interesada, tiene que ser completamente objetivo. Que dice, no tenía una relación imparcial. Y obviamente, si para él es mejor a favor del socio, que el socio no perca ese dinero o esa reclamación que tiene contra él. Ya que él tiene parte con él y nos ves en ese campo, por lo menos. Tercero, Neesim Shomrim Sahar de la Z. Si un cuidó del campo por un tiempo, por ejemplo, un año, un socio precisó viajar y faló, oye, ese año você cuida, o din de él y Shomer Sahar, en relación, si tiene algún prejuicio, algún robo, él es responsable como Shomer Sahar. Porque, mismo que no recibe un pagamento, porque claro que no es a toa, porque el costumbre, si un viajó un año, otro va a viajar un año que viene y él va a cuidar para mí. Entonces, una troca tiene una... Es como alguien, exacto. Estudiamos en Baba Metzia, Perek Shishi, Shemor li ve'eshmor lecha, shomer sahar. Você me cuida hoy y yo cuido você. Entonces, socios, mistama es así. Ahora pregunta Gemara. Rame le Rabbi Abba, le Rabbi Uda, bemearta de Rabbi Zakai. Ten quizá mearta, que es caverna. En la caverna de Rabbi Zakai fue feita esa pregunta. Y tiene otra quizá en Bach Korishe, bemaatzarta. Maatzarta es una fábrica de aceite. Mi amar Shemuel, Shutaf, y eso hazaká. ¿Será que esa opinión de Shemuel, que un socio que ficó 3 años y puede argumentar hazaká que compró 2 socios? Veamos Shemuel, Shutaf, que ored, Bishu, dame. Shemuel faló otra membra. Otra la hadith, Shutaf, un socio que tomó pose del campo entero, es considerado como un extraño que entra en el campo con autorización, que todo que trabaja él tiene derecho a remuneración. Él recibe el beneficio que él fue sobre ese campo. Estudiamos en Perek Ashoel, en Baba Metzia Perek Shemini, sobre Yorel Havelo Shelo Birshut. Si alguien entró sin autorización, él apenas llegó a la tachtona. Después él iba a embora, él no dice que es de él. Llegó, doneó todo bien, es de vos ahí, mas me paga o que fiz. Ahí pagan para él solo despesa y no a valorización o viceversa, o que es menor. Mas si es Birshut, si tiene autorización, él recibe a valorización o que es mayor, llegó a la Eliona. Dice Shemuel, un socio que trabajó en el campo entero sin avisar a su socio, tiene derecho a remuneración total, como si fuese Birshut.
como si tenía autorización, porque es un socio. Lable membra de Shutaf en los Hazaká. Eso no está incluyendo también que él no puede argumentar que compró. Si usted considera como Yored Bishut, quiere decir que no vamos a que de él apenas va a recibir o que él invirtió a valorización del campo. Mas no puede falar, él compró de mi socio. Entonces tenemos una contradicción de Shemuel. Shemuel faló Shutaf y es lo Hazaká. Por otro lado dice, él apenas es como alguien que entró a trabajar, mas no es dono. Lo cachea. Han de Kula, han de Palga. En dos casos. Un caso es que el socio tomó pose del campo entero. Y otro caso, que tomó pose de la mitad del campo. Y cuál que ten Hazaká y cuál que no ten Hazaká. Hambre la ley guisa, ve hambre la ley guisa. Esa respuesta tiene dos versiones. Ten quien dice que cuando tomó pose de todo el campo, ten Hazaká. Y a mitad de no. Y ten que dice lo inverso. Ten lógica para los dos lados. Entonces vamos a explicar cuáles son los dos lados. Lo primero es que Nahid Rekulá, si él, un socio, durante 3 años ficó trabajando y comiendo fruta del campo entero, ahí ten Hazaká, porque eso no es común que pegue el campo entero y otro socio no majá, que dice que vendió. Él argumenta, él compró de mi socio. Mas si él ficó 3 años, na mitad del campo, ¿qué Hazaká es esa? Eso es normal, son socios, vos trabajó en tu tierra, en tu parte. Tiene que decir lo inverso. Que si él trabajó 50% en su parte durante 3 años, él puede argumentar, él compré. ¿Qué si compré? Pero al menos esa parte ya es mía de forma permanente. Porque normalmente socios no trabajan siempre a la misma parte. Van trocando. Algunos años vos recibe a la derecha, algunos años a la parte de la izquierda, para tener provecho del campo de forma más justa. Tal vez una parte del campo da frutos más que a otra. Entonces, ellos van trocando. Mas si más de 3 años ya ficó en el mismo lado, significa que ya fue feita una división y esa es la parte de él. Entonces, ten Hazaká. Mas en relación a todo el campo, dice, eso era costumbre de cuando son socios, trabaja uno de ellos durante 3-4 años y después otro socio. Así, en un campo entero. Entonces no hay prueba. ¿Qué dice? Que depende de la costumbre de las ciudades. ¿Cuál es el minhag de Shutafim? De dividir 50% cada año, o algunos años trabaja uno y algunos años trabaja otro. De eso va a depender esa respuesta. Otra respuesta. Rabén Amar. En los dos casos se trata que el socio tomó pose del campo entero durante 3 años. Y él dice, compré el campo. Y ahí Shemuel faló, un caso faló que no es Hazaká y otro faló que sí es Hazaká. Lo cachea. Adeiba din haluká. Aleleba din haluká. Si un campo pequeño que no da para dividir, estudiamos en Perek Rishon, un patio se divide cuando ten 4 amos para cada uno. Si es de Tisha Kabim para cada uno. Entonces, si ten menos de 18 Kabim, no da para dividir. Ten que escoger, uno de ellos trabaja algunos años y otro trabaja otros años. Entonces ahí no es Hazaká si él trabajó 3 años, porque así acostumbra. Mas si es un campo grande, que yesh bodin haluká, en ese tipo de campo no pega el campo entero un socio. Cada año, mitad de cada uno. Entonces, si alguien tomó pose 3 años, significa que compró. Tengo una cushea que Rashbam dice, din haluká, 4 amot lazé, ve 4 amot lazé. 4 amot para cada uno. ¿Cuál es la cushea? Eso, din haluká. Cuando vi aquí encima, te he marcado la letra Bet, Le'el Yud Alef, Ve'ayen Rashash.
Ahí en Rashash ya entendí cuál es la pregunta de Rashash. ¿Cuál es la pregunta? Que esa medida de 4 amot es para Hatzer. ¿Cómo dice Rashbam esa medida? Si aquí estamos hablando de campos, y en campo de Tisha Kabim, y en Babel tenía otra medida de campos, mas no es 4 amot. Eso es una cuchilla contra Rashbam. De cualquier forma, esa respuesta, por lo menos no te sentirá. Existen socios que tienen Hazaká, existen socios que no tienen Hazaká. Todo eso para Shemuel. Que no gores en la Mishnah socio. Gufa, Amar Shemuel, Shutaf, que ore Bishut Dame. Maika Mashmanam, de Shutafut, en lo Hazaká. Lema Shutaf en lo Hazaká. La verdad, la Girsa no es Shutafut, como corrige Obá. Maika Mashmanam, Shutaf en lo Hazaká. Si eso que nos quiere enseñar Shemuel, que un socio no puede argumentar que compró el campo entero, si ficó en 3 años en el campo, entonces que diga directo, Shutaf en lo Hazaká. ¿Por qué tiene que hablar en ese lenguaje que Yored Birshut? Amar Arehman, Amar Abba Barabua, Lomar, Shenotel Beshevach, Amagia Leketefayim, Besade Shena Asuya Lita, que Sade Asuya Lita. Él nos quiere enseñar más un din, Shemuel. No solo que no tiene Hazaká, también nos quiere enseñar de qué manera él recibe la remuneración cuando trabajó 3 años no campo entero. Está cierto, no es Hazaká porque se trata, como explicamos, depende de la ciudad. Mas él tiene derecho como Yored Birshut. ¿Y cómo es Yored Birshut? Falamos en Bab Mesías, depende. Si es un campo que se acostumbra a plantar litá, a plantar árboles, y él plantó árboles, entonces recibe la valorización total. Mas si no es a su litá, y él plantó, él mudó la finalidad de ese campo. Ahí adó la tachtona. Entonces, aquí nos estamos diciendo, ya que él es socio, él tiene poder de decisión. Entonces, si él plantó, consideramos que como un campo feito para eso, y tiene derecho a recibir toda la valorización. Afilo besheva hamagia leketefayim. Mesmo a frutas prontas. Ahora cuando veo al socio a reclamar, ya estaban las frutas prontas para colher, él recibe todo. ¿Cuánto vale ahora ese árbol? Va a recibir su aparte. Como un nariz que entró Birshut, que tiene ese derecho. Aquí consideramos como Birshut eso que dice Shemuel, y no hay adó la tachtona. No, mas en ese año él trabajó sozinho. Y como alguien que trabajó en el campo de otro, es todo para mí. Todo investimento, ese lucro de esos años es para él. Otro no trabajó esos años. Porque no fue combinado así. Vos trabaja, después trabaja otros años. Parece que en ese lugar trabajaban cada año 50% cada uno. Si él trabajó en el campo entero, tiene derecho al lucro de ese año.